Virginia, muchas gracias por venir hoy. Si quieres empezamos con el principio, ¿no? Con que me cuentes un poco cómo has llegado a trabajar en Cobee en producto y que nos cuentes cuál ha sido la evolución de tu carrera profesional, ¿no? Bien, bueno, gracias por invitarme, lo primero. Ahora soy Head of Product en Cobee, donde llevo poco más de 2 años. Y ahí pues llevo equipos de Product Management, de diseño y también de Data. Y bueno, antes de Cobee he pasado por unos cuantos sitios y unos cuantos roles. La verdad, yo empecé en servicios financieros, o sea, Standard Poor's, Moody's. En Moody's estuve casi 4 años haciendo producto, go-to-market, estrategia, o sea, mucho B2B duro, ¿no? Que lo llamo yo. Luego también estuve en Carto, donde llevaba Product Marketing. Tuve también mi paso por consultoría estratégica en McKinsey, sobre todo pues, con temas de growth, que siempre he estado un poco saltando, ¿no? Entre el producto y el growth, hasta que por fin me di cuenta de que están mucho más juntos, ¿no? Que realmente no es un salto, sino que están muchísimo más conectados. Y nada, antes de Cobee pues también pasé por Revolut, donde era un rol más estratégico, pues un poco de estrategia de CEO Office, más de producto más a largo plazo, quizás no tanto no tanto en el día a día. Y bueno, entré a Cobee en parte, muy buena parte, porque yo era una enamorada del producto. Yo lo había usado en Carto justo al principio, y es de estos productos que dices, me encantaría que se me hubiese ocurrido a mí. Y creo que al final es una muy buena forma de entrar a hacer producto a un sitio en el que ya tienes ese feeling, ¿no? Con el producto como usuario. Me parecía un lujo. Y la verdad es que ha sido estos 2 años y algo ya están siendo una pasada. Qué bueno. Y seguro que encima desde dentro luego le encuentras otros matices y... Mucho más complejo de lo que parece, he de Claro. decir. Muchísimo, muchísimo más. Porque después dices, bueno, esto al final tampoco... Y además venía de productos muy, muy complejos, de core financiero, de instituciones financieras, ¿no? De riesgo de crédito, o sea, todo palabras muy... digamos, muy complejos, ¿no? Procesos muy complejos, y entonces tenía un poco ese sesgo de esto no puede ser tan difícil, pero sí que tenía Sí una que tiene complejidad, complejidad. pues tanto a nivel producto, a nivel técnico, que bueno, me sorprendió esa curva de aprendizaje. Qué bueno. Vale, pues hoy sobre todo quería hablar contigo pues el tema de la activación, ¿no? Al final es una parte vital del producto. Después de venderlo o se activa o el producto acaba muriendo, ¿no? Acaba Sí. viniendo churn, quejas y todas estas cosas. Entonces, yo creo que para empezar lo mejor sería, en tus palabras, ¿qué consideras que es la activación o cómo ves la activación dentro del producto, ¿no? A ver, la activación, por un lado, tienes digamos, el milestone típico de, pues si esto es muy fácil, por ejemplo, en FinTech B2C, ¿no? Que lo ves y dices, oye, que el usuario no solo se cree una cuenta, sino que también pues haga X transacciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la mayoría de bancos, neobancos, tienen esto muy medido. Entonces, pues una vez que alguien ha transaccionado, ponte 3 veces, 5 veces, las que sean, ¿no? Y por eso los programas de referral siempre te piden de invita a tu amigo y que además haga esto, no sé cuántas transacciones, el pino puente y lo otro. ¿Por qué? Porque es la forma de medir que va a ser un usuario que va a tener un journey con éxito, ¿no? Dentro de ese onboarding al producto. Entonces, se puede pensar como digamos, como ese punto inicial de, oye, cumplo estos requisitos para que me consideren activo, pero yo creo que va mucho más allá, porque al final la activación realmente se tiene que traducir en engagement, se tiene que traducir en uso recurrente. No te basta solo con tengo 2 milestones, ¿no? Que me transaccionen 5 veces, pero luego, ¿qué pasa, ¿no? con ese usuario? Entonces, para mí la activación es todo es como ese enamoramiento con el producto, pero también cómo capeo el desenamoramiento que va a pasar en algún momento, y el cómo voy reenganchando al usuario a realmente asegurarme que le estoy aportando valor y que realmente me está usando el producto, ¿no? Y esto, aparte oye, pues se trata de aportar valor al usuario, se trata de hacer un producto que tenga sentido y que realmente le siga solucionando el problema, pero también hay un tema de revenue muy importante, ¿no? Que al final la,
Y siempre digo que la adquisición, por un lado, sí, o sea, tienes esos euros nuevos, pero claro, si no activas bien, te estás dejando, bueno, te estás creando un problema de churn importante. O sea, la retención de esos euros que te están entrando la tienes en riesgo, pero luego tampoco tienes la posibilidad de hacer crecer, ¿no? a ese usuario, que ya entraremos en si es B2B, lo que significa eso a nivel de una cuenta y demás, pero no tienes la posibilidad de poder generar más ingresos por usuario a largo plazo. Porque aquí, si tuviésemos, vamos a coger creo que has puesto un ejemplo de B2C que es muy típico, ¿no? O sea, el registro no cuenta como activación, ¿no? Activación al final es como entrar ya en ese punto de el usuario está, bueno, primero usando el producto, ¿no? Y luego, por supuesto, que vuelva, que no muera, ¿no? Toda esta parte. En B2B, donde, por ejemplo, te imponen esa herramienta de trabajo, ¿no? O Teams o Slack o cualquiera de estos, ¿no? ¿Cómo gestionas esa activación o qué matices puede tener distintos de algo que es más self-onboarding, ¿no? Y conocer la herramienta nueva? O sea, al final en B2B, o sea, por un lado, incluso hay, ¿no?, caminos más de product-led growth que pueden ir, que funcionan en B2B, o sea, que ya no solo es que el usuario se activa, sino que hay una proactividad, ¿no?, en ese sentido, y que no es una herramienta, y aparte son los modelos que estamos viendo más, ¿no? Al final es esa venta que es una mezcla de bottom-up, es el usuario el que me está probando y está diciendo, oye, quiero esta herramienta, mientras que también estás convenciendo al comprador por otro, ese top-down, y creo que es lo que más vamos a ver en SaaS B2B en general. Porque ese modelo de a mí me compran una herramienta, me la imponen, hay casos en los que obviamente sigue ocurriendo, sobre todo contratos muy grandes o cuando son organizaciones Salesforce muy y grandes. SAP siguen vendiendo, sí. Por ejemplo, ¿no? Pero sí que, bueno, creo que, digamos, en herramientas nuevas, digamos, en ese SaaS más contemporáneo, por así decirlo, creo que vamos a ver más esa mezcla, pero también en el caso de, pues eso, plataformas más tradicionales, lo que tienes que hacer es que tienes que dedicar más recursos, más que nunca. Y es un error el pensar que porque vendo un contrato enorme a una corporación con, yo qué sé, de 5.000 empleados y tengo a 5.000 personas ahí anotadas como usuarios, que eso realmente son... Yo esos usuarios realmente no los tengo. Y es un problema que te vas a encontrar en la renovación. Porque a no ser que tengas un modelo de pricing totalmente que no se base ni en uso ni en usuarios, que no sé, pero entonces ¿no? Que dices no escalas. en qué se basa, necesitas el poder, vamos, es la razón de recorte de licencias número 1, ¿no? Es decir, oye, es que no tenía 30, pero es que me lo usan 10. Entonces, contracción, otra vez. Es que empezamos ahí ya a perder revenue, ¿no? Vale. Y bueno, creo que es dedicar recursos, y esos recursos pueden ser tanto del producto, que es clave el cómo está diseñado. Hablabas casi de ese self-service, ¿no? De ese camino que sea fácil, pero también hay cosas que están fuera del producto, ¿no? Yo recuerdo, pues, de como Slack o un Tableau, pues de hacer eventos presenciales, o sea, son cosas que se hacen y que funcionan, ¿no? En muchos casos, porque también te ayuda en algunos casos a humanizar ese producto, aunque luego o sea, creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Que tiene que ser algo que realmente sea completo. Y también porque te vas a encontrar con usuarios que van muy bien por una vía y otros que te van mejor por otra, ¿no? Hay gente que necesita, pues, poder preguntar a alguien, y hay gente que puede tirar sola perfectamente y que lo prefiere. Yo, por ejemplo, soy de ese tipo de usuarios, ¿no? Yo me onboardeo yo sola y déjame y en paz, si tengo un problema. y prefiero no hablar con nadie. O sea, la peor forma de venderme es tratar de hablar conmigo. O sea, los tutoriales paso a paso que no te dejan cerrarlos es churn inmediato, ¿no? Es bastante... Bueno, es peligroso, es peligroso, dejémoslo ahí. Sí. Vale, porque aquí, para mí en activación, el punto clave, yo creo que es el primero que has mencionado, ¿no? Que es, hay que definir qué es activado, y un usuario que visita el producto no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, empezando por lo que yo creo que es un caso un poco más fácil, en un modelo B2C, ¿cómo encuentras una buena métrica para definir la activación?
Esto yo creo que tanto en B2C como en B2B, o sea, al final la activación, esa primera activación es el momento de entrega de valor, ¿no? Es el momento ¿Vale? en el que el usuario ve de qué va tu producto, por qué le interesa. Ejemplo de Kobe. Cuando yo entré, considerábamos la activación, oye, pues al final tu empresa te está ofreciendo un producto que es sesgo aparte, es súper chulo, una muy buena experiencia, tal. Entonces dices, cuando alguien se registra, ¿no? Hace login en la app, pues ya está, ¿no? Ya lo tienes. Ya está, quiero decir, a priori, ¿no? Pero realmente ese es el momento en el que el usuario dice, wow, qué buena experiencia, cómo me soluciona esto un problema. No lo es. Es el momento en el que haces tu primera transacción y que ves que yendo con una sola tarjeta para todos tus beneficios, pues eres capaz de, pues en el caso de España, de ahorrarte dinero con retribución flexible. Ujú. ¿No? Y ves, oye, pues te has ahorrado no sé cuántos en el café. Pues ese es el momento, ¿no? En el que realmente, y de hecho, pues, nosotros empezamos a optimizar toda la activación hacia ese momento, ¿no? Además, con tarjeta virtual, o sea, es muy fácil, lo puedes hacer en segundos, ¿no? Y eso al final es también la activación. Creo que muchas veces hablamos desde la perspectiva de la empresa y es normal, porque hay que generar negocios, se trata de, ¿no? de optimizar, pero pongámonoslo en el lugar del usuario, ¿no? Que la activación tiene que ser un momento agradable, tiene que ser un momento que me haga querer volver al producto, que realmente me haga ese wow de esta gente me está aportando valor, ¿no? Y, por ejemplo, eso, en COVID para el usuario es ese momento en el que pagas y dices, pues Esto era esto, todo, ¿no? esto es, ¿no? Y te da ganas de usarlo más. Entonces es cuando consigues también empezar a generarte esos growth loops en los que puedes ir trabajando e incentivando al usuario a volver. Y en el caso este que mencionas, claro, o sea, tú de hecho, incluso si eres más agresivo, puedes decir, oye, no considero activado al usuario hasta que ha pagado 2 comidas, un transporte y yo qué sé, ¿no? Luego, o sea, la activación son dos partes. Uno, el que el usuario esté con un tick que se ya está permanente porque el usuario se activó. Y luego en volver a traer a la gente, ¿no? En los Sí. usuarios activos, ¿cómo, o sea, es buena práctica utilizar el mismo tipo de métrica para esos dos colectivos? Hombre, Depende. depende, ¿no? Sí, ya. Sí, Es me he la, es, metido yo en esta. es la respuesta que te voy a dar. A ver, sí que creo que es importante el tener horizontes temporales. Cuando hablamos, pues ya sea COVID o puede ser un banco, ¿no? En el momento en el que tienes transacciones, eh, necesitas un horizonte temporal. Tú puedes seguir, tu métrica puede seguir siendo la transacción, porque al final también es muy fácil, ¿no? Caer en otras métricas. Oye, si entra la app, eso es que está activo, que no está activo, y eso ya es más debatible. Pero realmente puedes utilizar la misma métrica, medir lo mismo, pero tener un horizonte temporal. Es decir, oye, pues la expectativa es que este usuario transaccione X veces en un mes. Si no me transacciona nada en un mes, es alguien que está, pues es un usuario dormant, por ejemplo. Y esa categorización te la tienes que crear además. Ahí no hay fórmula mágica, ¿no? Tiene que ser muy basado en cuál es el core de tu negocio, cómo generas caja, cuáles son los casos de uso de tu producto y cómo la gente te usa. Entonces, juntando eso, es montarte una estructura y decir, oye, pues tanto, pues eso, me lo invento, 30 días dormant, 90 días, pues casi lo doy casi como un inactivo y lo tengo que volver a activar y tengo que dedicar X recursos, ¿no? Entonces empiezas a crearte esas lógicas que no tienen por qué ser complicadas. Creo que, de hecho, cuanto más simple, mejor. Es mucho más fácil de accionar y siempre tirando también de datos, porque al final la gente, pues, somos bastante predecibles, ¿no? Y una vez que aunque tenemos comportamientos distintos, luego pues ves que hay segmentos que se acaban comportando muy parecido. Entonces, oye, pues lo que le funcionó a Virginia, pues le puede funcionar a otro que tenga un perfil muy parecido y cada vez pues vas optimizando más. Ahí, de hecho, creo que en Amplitude, cuando definen el North Star, ¿no? Que no, yo no diría que es una métrica de activación, no es un pelín más, o sea, es otro tipo de métrica, ¿no? Pero sí que había una parte que decían que es, oye, que la métrica esta se tiene que entender. Si la métrica de activación es la raíz cuadrada de los segundos, ostras, Demasiada complejidad. claro. Y ahí, de hecho, estaba pensando mientras lo decías que, claro, en Cobie os pasa una cosa muy interesante que
el producto y la app son cosas distintas. O sea, que un tío esté todo el día metido en la aplicación mirando cuánto se ha ahorrado, realmente con eso, hombre, puede percibir el valor, pero no genera valor, ¿no? En el sentido de que no está utilizando el producto en sí, que es la retribución flexible, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo...? Sí, es una zona gris, porque sí que es verdad que no... Claro, o sea, el producto realmente es todo, ¿no? O sea, es tanto la tarjeta, el poder usar los beneficios, tal, también la app. Quiero decir, el que un usuario esté metido en la app de COVID una vez al día, pues no trae más dinero. Eso está claro, pero sí que es verdad que hay que entender, ¿no? Ese patrón de comportamiento. Porque pues justo, por ejemplo, ahora estamos sacando un sistema de niveles, ¿no? Para, pues oye, si he dicho yo estoy en oro, se me tendría que dar la cara de vergüenza, tendría que estar más arriba. Ahora es bajo. Pero es que hay otro más. ¿Sabes? Es que Ah, más siempre es más. ¿Ves? Yo ya gamificada. diamante con purpurina, ¿no? Yo quiero ser diamante con purpurina, efectivamente. Pero, por ejemplo, en ese tipo de dinámicas, que no se trata solo de que la gente gaste más porque sí, al final oye, es darle una cara divertida a ayudarte a, pues, a ahorrar más, por ejemplo, ¿no? O hacer más uso de tus beneficios, que es una problemática que conocemos, ¿no? Y que existe y pasa con players tradicionales que ofrecen programas de beneficios, pero la gente no los usa por la experiencia. Pues esto al final genera revenue directamente, no. Pero sí que es cierto que te ayuda a construir ese patrón, ¿no? Ese engagement y el que el usuario esté siempre recibiendo valor. Porque también hay una parte casi de inversión, ¿no? Que tienes que estar aportando mucho valor al usuario para que realmente lo vea. Entonces, no genera revenue como algo transaccional, pero sí que es algo que te va a generar ese engagement que te va a acabar generando revenue, ¿no? Entonces, bueno, creo que también depende también del tipo de producto. Estoy pensando que hay productos en los que incluso puede ser una mala señal que el usuario esté todo el día ahí metido, ¿no? Entonces, volvemos un poco a ese lienzo en blanco, pues muy de, oye, ¿cuál es el core del negocio? ¿De qué va el producto? ¿Cuáles son los casos de uso? Y qué es lo que qué es lo que realmente tiene sentido. Qué bueno. De hecho, ahí hay una cosa que también me parece interesante. O sea, que yo, conforme lo vas diciendo, digo, yo, por ejemplo, utilizo Kobe bastante. No sé si seré oro o diamante, ya me has picado un poco. Claro, el hecho de que yo, que ya estoy utilizando bastante Kobe, que salga esa feature de gamificación, ¿no? Joder, casi seguro que eso está trayendo más usuarios que a lo mejor no le estaba utilizando, pero que ahora, como ahora en la comida de la oficina, ¿no? Se habla de, oye, ¿has visto el email de que ahora joder, tú eres bronce, tal, no sé qué? Eso, ¿habéis sido capaces de...? Bueno, esto está justo lanzándose, ¿no? Todavía no habéis podido... Tenemos un piloto ¿Vale? ahora, pero aparte de... O sea, este tipo de sistemas, ¿no? De niveles y demás, aparte de ese momento de picarse, también es una forma de mostrar el valor, porque tú al final estás diciendo, oye, tú eres tal nivel, la gente como tú suele ahorrarse no sé cuánto. Si en el siguiente puedes ahorrarte X más, ¿no? También es una forma una forma divertida de hacerte consciente de, oye, podrías estar optimizando esto más, ¿no? Luego harás lo que te cuadre, ¿no? Y lo que te encaje, pero bueno, al final son herramientas que también sirven para awareness, ¿no? No es solo el enganche de la gamificación por la gamificación, sino también oye, ¿cómo presento esto de otra forma para que mi usuario perciba el valor? Porque aquí, por entender bien, Kobe no cobra cuanto más... me está saliendo reflex. Cuanto más retribución flexible hay, ¿no? O sea, ¿cobra por usuario un flat fee o cobra en función de cuántos servicios tiene activado cada empleado? Bueno, o sea, eso te varía en función del paquete que tenga que tenga la empresa, pero al final, de cara y esto hila muy bien, ¿no? Con esa idea del B2B2C, porque aquí tienes un usuario final que es empleado de una empresa que es la que le está contratando este servicio. Entonces, la estrategia para que esto funcione y funcione a largo plazo es que el usuario tiene que poder exprimir el máximo valor. Y de hecho, nosotros a nivel de experiencias, tenías las típicas métricas de NPS, tal, tenemos muy buenas métricas de satisfacción, es algo que usamos luego para vender.
Ya. Porque a la empresa, por mucho que el producto esté muy bien, desde un punto de vista puro B2B, si no enganchas al empleado, no tiene ningún sentido, ¿no? Y al final, esos trade-offs que a veces hay que hacer, porque, bueno, pues tienes, son realmente dos productos, uno para un profesional de recursos humanos que está atascadísimo con miles de tareas administrativas, con gestión de chorrocientos proveedores y le simplificas todo eso, entonces tienes ahí un valor muy claro que le estás aportando, pero luego, ¿qué es lo que quiere optimizar esa persona? Lo que quiere optimizar es la satisfacción de sus empleados. Claro. Entonces, hay que redoblar, ¿no? en ese 2C, porque es lo que realmente te va a sostener el negocio a largo plazo. Qué bueno. Y encima qué interesante que dices que, claro, luego esto te permite utilizar esas métricas de activación que no generan dinero de forma directa, ¿no? Para vender y ahí meterte ahí en un círculo un poco vicioso, ¿no? Vale, pensando en este B2B2C, ¿qué tácticas habéis utilizado en Cobee? Y sobre todo el cómo llegasteis un poco a identificarlas, ¿no? Porque hay veces que es verdad que dices, ostras, si vendo un producto con licencias, mando pues típica campaña de iniciación, o sea, como al final las ideas que se te ocurren que son ABC funcionan hasta cierto punto, ¿no? El ya tienes disponible Holded, ¿no? Sí. Pues llega hasta cierto punto. ¿Cómo habéis enfocado esto desde Cobee? Sí. Por un lado, está el onboarding, ¿no? Del app, que es bastante sencillo. Lo que te decía, puedes transaccionar literal en unos segundos y al final esto también... Y ahí también te digo que no hemos reinventado la rueda, ¿no? Esto está muy visto en cualquier negocio en el que tienes una tarjeta en la que, oye, pues al final generas unos ingresos por la tasa de intercambio de lo que se consume con esa tarjeta, pues buscas la transacción. Y esto pues es un banco, es X, ¿no? Entonces ahí creo que hay patrones ya muy rodados en FinTech que funcionan, que se trata pues eso de hacer ese proceso lo más streamline posible y ayudar al usuario a que pueda empezar ya, porque si tengo que empezar mañana es que no voy a empezar. Entonces, por un lado, el optimizar mucho y suena mucho más sencillo, ¿no? Dicho que hecho, porque luego pues tienes que estar mirando las métricas, viendo, hubo un momento en el que nos dimos cuenta pues, con esto de las tarjetas que había gente que se esperaba recibir la tarjeta física. Y claro, la tarjeta física pues tienes que esperar a que te llegue a casa. Digo, estamos desperdiciando un montón de días que esta persona podría estar aprovechando sus beneficios y que podría estar conociendo el producto y usándolo y no lo está haciendo. Entonces también le dimos ahí una vuelta para, oye, decir, pídete la física, fenomenal, que nos encanta ver tarjetas verdes por ahí, pero activa la virtual inmediatamente, te la metes en la wallet y lo tienes, ¿no? Y puedes empezar ya. Entonces ahí, bueno, son ajustes sobre prácticas que están más o menos extendidas. Y luego también yo creo que lo fácil, muy entre comillas, en un modelo como el de Cobee, es que al final la activación del empleado es el interés número uno de la persona de recursos humanos. Entonces también ahí hay mucha colaboración, ¿no? Y hay un círculo virtuoso muy bueno. En el que, bueno, es que de hecho uno de los diferenciales de Cobee es la posibilidad de tener más activación, porque tú como empresa no vas a estar pagando beneficios para tus empleados para que los utilicen 4 personas, ¿no? Y al final no consigues lo que quieres conseguir. Entonces ahí también nos apalancamos mucho ahí, ¿no? Pues hay pues, eventos presenciales en algunos casos, eventos online, también, o sea, quiero decir que hay mucha cooperación, ¿no? Mucha colaboración en ese sentido. Pues por ejemplo también algo que sacamos el año pasado es dentro de la plataforma de la persona de recursos humanos, pues sacamos una parte de analítica en la que puede ver pues cómo está en tiempo real cómo está funcionando la adhesión. ¿Ah, sí? Sí, entonces claro, yo recursos humanos me siento y veo, digo, oye, estoy ofreciendo transporte, no lo está usando nadie, pues ya se pueden pensar acciones, ¿no? Puedo a través de comunicación interna, o sea que es incluso utilizar al comprador como palanca para motivar más al usuario. Es casi meterle de becario del departamento de Customer Success, ¿no? En plan, sí, que os falla el transporte, no te preocupes, te mando una campaña ahora.
Sí, pero incluso nosotros hemos hecho acciones conjuntas en algunos casos para ayudar, ¿no? Pues, por ejemplo, si es un beneficio que a lo mejor, pues yo qué sé, es un gimnasio que pues a lo mejor no ha habido suficiente explicación, la gente no sabe muy bien cómo usar, o sea, nos orienta, ayuda mucho y también le estás haciendo evidente al recursos humanos que le interesa esto, vamos, más que a nadie, porque lo tiene que Es un justificar. sueldo, Claro, claro. es que lo tiene que justificar. De hecho, de la sección analítica hay gente que se saca gráficas de, oye, tengo una adhesión estupenda del 99%, ¿no? Y lo puede poner en su presentación para su comité de dirección. Y Entonces es ahí, un... una pregunta, me parece súper interesante el cómo haces una funcionalidad del producto B2B que realmente no te mejora la activación. O sea, quiero decir, la gráfica que pones ahí directamente no, pero, o sea, por así decirlo, le das como potestad de producto, casi por decirlo así, al de recursos humanos del cliente, ¿no? ¿Esa herramienta la utilizabais antes internamente y de repente a alguien se le ocurrió, oye, y si el de... O sea, ¿cómo llegasteis a poner algo de analítica sobre el producto Sí. en la herramienta de una persona de recursos humanos que igual ni siquiera conoce el concepto de analítica de producto, ¿sabes? A ver, lo primero es analítica bastante friendly. Bueno, Entonces, sí que obviamente nosotros teníamos pues típicos dashboards internos, claro. pues mucho análisis de dato interno y nos dijimos, ostras, si esto, porque había incluso algunos clientes que nos pedían, ¿no? Decir, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va mi adhesión? Pues en vez de sacar de un dashboard interno y te lo pongo en un PowerPoint, entonces va a Customer Success y se lo cuenta un día y claro, hasta dentro de un mes, pues a lo mejor no se vuelven a ver y no sabe nada. Dijimos, esto, o sea, ¿qué estamos haciendo? Que no estamos poniendo estos datos delante, ¿no? de recursos humanos y a su disposición. Y es algo que hubo tanto una parte eso de demanda, de realmente ver que esto tenía, que había muchísimo apetito por ver datos y creo que también es normal, porque al final, pues eso, todo el mundo, ¿no? Recursos humanos está yendo mucho más hacia, ¿no? todas las conversaciones de People Analytics y demás. O sea, hay una tendencia, pero luego es que era obvio. Era de estas, de estas ideas de producto que dices que tenemos, o sea, tenemos algo operativo que está cubriendo esto cuando esto podría ser parte del producto y funcionar fenomenal, ¿no? Y bueno, también coincidió que estábamos, en ese momento, pues también estábamos con, esto ya lado, paréntesis, data, ¿no? De las cosas, estábamos pues modernizando muchos de nuestros procesos a nivel de datos, mejorando también mucho toda nuestra infraestructura a nivel de datos. Y dijimos, oye, pues es que esto o sea, también estamos haciendo todo este trabajo para poder no solo mejorar nuestra capacidad de datos y de analítica interna, pero también crear productos basados en datos, ¿no? Y poner ese dato delante del cliente. Eso fue de las... Sí, o sea, fue de las primeras funcionalidades que hicimos con datos hacia afuera. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Nosotros hemos hecho algo parecido, pero no lo hemos ejecutado tan bien. Pero me cojo un par de pinceladas para hacer una segunda versión que seguro que va a ir mucho mejor. Yo aquí, claro, esta es la visión del cliente, ¿no? O del B2B. Pensando en el B2B2C, ¿cómo trabajáis el onboarding de ese usuario del producto para que tenga un impacto en la activación, ¿no? Porque aquí, bueno, yo creo que hay como dos escuelas. O el onboarding es primer uso, primeros N minutos o lo que sea, en el que cuentas un poco la funcionalidad y ahí Sí. lanzas al usuario, ¿no? Al abismo. Y luego hay productos que son, pues depende de cómo lo veas, ¿no? Pero más pesados en hasta que no consiga activarte, te voy soltando pop-ups, o sea, te voy como intentando educar, pero hay veces que incluso de forma agresiva, ¿no? Sí. ¿Cuál es un poco vuestra postura en COVID? ¿Cómo habéis hecho esta diferenciación entre onboarding y activación? Yo te diría que es más algo entre medias, ¿no? Esa idea de onboarding como único milestone, vamos, yo en ningún sitio en el que he estado la he adoptado, porque al final eso no funciona, no tiene mucho más. Pero luego sí que es verdad que y cuando empiezas pues, a ver casos de growth y demás, creo que hay onboardings, hay actuaciones que son demasiado agresivas y llega a ser intrusivo
para el usuario. Ujú. Bueno, no voy a poner ejemplos de productos, pero hay algunos que es que te están dando el coñazo de una forma que dices, es que me dan ganas de darme de baja ahora mismo, ¿no? Sobre Déjame un poco todo, a mi ritmo, ¿no? Entonces, creo que es un poco el irnos al otro extremo, de quiero hacer un check, voy a acosar al usuario hasta que haga lo que yo quiero que haga. Y eso es un error. O sea, y es tan negativo y tan error como el otro extremo. Entonces, la postura de Kobe, pues, también te diría, la misma postura que yo he tenido siempre es la de buscar educar, pero también tienes que dar margen al usuario para que controle, ¿no? Cuál es su journey. Yo puedo diseñar y esto digo, con muchos productos lo he hecho, pensar, oye, ¿qué sería en un mundo ideal? ¿Qué haría mi usuario? No solo en el día 1, pero en el día 15, en el día 30. ¿Cuál es qué es lo que yo estoy buscando, ¿no? Si yo le soluciono problemas, si le estoy aportando valor, ¿qué es lo que ocurriría? Pero tienes que dar margen al usuario a que vaya a su ritmo. Y por eso a mí personalmente me gustan mucho todos los modelos más enfocados pues eso al self-service, porque al final das una libertad y no tienes que estar acosando al usuario con 45 pop-ups de haz esto, haz lo otro y haz lo otro. Y hay gente que lo ejecuta muy bien. Por poner un ejemplo positivo, un producto que yo uso, Todoist. sí. Yo creo que lo hacen bastante bien, porque te recuerdan cosas, tratan de gamificar un poco, pero no te tocan las narices. Que al final es lo que como usuario no quieres en ningún caso. Y también, sobre todo cuando estás en un B2, B2C, que son herramientas de trabajo, digo, es que como para que encima me estén dando la chapa con algo que yo utilizo para trabajar, ¿no? O sea, creo que que incluso es, yo que sé, en el B2C está un Duolingo que tiene un approach muy, muy, muy agresivo en algunos casos, aunque creo que lo han moderado un poco. Pero o sea, creo que dentro de lo que es todavía tiene un pase, en el sentido de que es un producto B2C puro, Bueno, y muy en ese acotado que caso. puede ser prescriptivo, ¿no? A lo Eso mejor. es. Pero en un B2, B2C, o sea, tú imagínate que te estén llegando pop-ups todos los días de bienvenida a Salesforce, actualiza tus oportunidades. Pues es que No, te actualiza tendrán tu foto ganas de de... perfil porque hemos dicho que activado es con foto de Justo, perfil. entonces hay que buscar ese punto de equilibrio y sobre todo, y eso se arregla con segmentación también, el entender muy bien a los usuarios que tienes, cuáles son, no todos te van a usar igual, o sea, y sobre todo cuando se trata de transacciones, ¿no? No todo el mundo va a consumir todos sus beneficios, por ejemplo, en el caso de COVID, no todo el mundo, si es una cuenta bancaria, no todo el mundo te va a domiciliar la nómina a 4 recibos y comprar todo de ahí. O sea, tienes que entender cuáles son los perfiles y tratar también de, oye, pues buscar los ajustes que puedas hacer para que o sea, tiene que ser una experiencia cómoda. Sobre todo también pensando en productos B2B, es verdad que en función de la madurez del usuario probablemente necesite menos onboarding para algunos productos, ¿no? O sea, si ya has utilizado pues una herramienta de analítica y te metes en otra, ostras, no hace falta que me expliques que esto es un gráfico, que esto es un dashboard y que puedo guardar los Sí. datos en una carpeta, ¿no? O sea, déjame también que explore un poco y que con lo que sepa... Justo. No, y a nivel de diseño de productos, o sea, son cosas que se pueden modular de forma Sí, relativamente fácil, oye, pues con tooltips, puedes tener el típico tour guiado, que lo puedas cerrar, por el amor de Dios, por favor. porque si no, te consigue el efecto contrario. Pero hay muchas formas de dar vida, ¿no? al producto y que al final tenga la interactividad y el nivel de detalle que tú necesitas, pero no el que te están poniendo. Porque por mucho discovery que hagamos, por mucho que pensemos o que tratemos de buscar, ¿no?, la mejor experiencia, es imposible que se vaya a adecuar al 100% a cada uno. Entonces hay que dejar ese margen ¿no?, de entropía al usuario. Hay un tema aquí que creo que es curioso que has comentado. Creo que has dicho que para activar al final tienes que invertir recursos, ¿no? Y claro, hay un tema que estaba pensando que es... sí, lo de los de... Claro, si tú inviertes en productos recursos para mejorar la activación, al final vas a priorizar no hacer funcionalidades, ¿no? O sea, no vas a poder sacar cosas nuevas para hacer pequeños tweaks o pequeñas personalizaciones en la primera jornada o sea, el primer journey del usuario, ¿no?
y que es algo que yo creo que se valora poco, ¿no? Que lo típico en el deck, no, nuestro producto es user-friendly o nuestro producto eso activa muy bien. Bueno, vale, activa muy bien si tienes a gente pensando en, oye, nos entra el lunes una nueva oleada de usuarios, vamos a ver si cambiamos esto, si vemos esto, y claro, en cuanto que esos 1000 usuarios han pasado, ya no te sirven para volver a probar, o sea, para poder probar otra cosa, ¿no? Y yo creo que es algo que igual en producto sí se tiene en cuenta, pero fuera de producto igual no se valora tanto, ¿no? Yo creo que cuesta sobre todo porque la mejora incremental, y yo soy muy crítica a la mejora incremental cuando se lleva al extremo, Sí. ¿no? O sea, no puedes llegar al punto de solo hacer mejora incremental y ya ponerte a optimizar por optimizar. Pero la mejora incremental no es sexy, no está bien No. visto. Todo el mundo te va a decir, oye, pero ¿qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué features nuevas hay o qué cosas innovadoras estamos haciendo? Y dices, a ver, la innovación también tiene un tope cuando se trata Ya. de activación. Y también te digo que muchas veces hay casos de éxito de innovación, pero también hay que pensar en el usuario. Y hay equipos de producto que pecan de quiero hacer cosas guays, pero, por ejemplo, lo que te decía antes de, pues es que hay flujos en fintech que funcionan perfectamente, que la gente está acostumbrada y que es su expectativa, porque tú como usuario, cuando te pides una tarjeta de débito, tú tienes una serie de expectativas de cosas que tienen que ocurrir. Entonces, si yo te reviento ese flujo porque quiero innovar y hacer algo totalmente disruptivo, lo que voy a hacer es que te voy a complicar la vida y voy a activar peor. Sí, no. Entonces, es un equilibrio complicado y no siempre es fácil de vender. Entonces, ahí hay que tirar también de datos y también el ver, oye, ¿cuánto incremental es suficiente? ¿No? Pues a lo mejor hay momentos del producto en el que tú tienes que poner mucho más foco en optimizar esa activación y es cuando consigues, siempre que empiezas además, consigues mejoras del 70, del 40 y luego ya son mejoras del 5, del 3. Ya son mucho más Esta no ha hecho pequeñitas. nada. Claro, o esta me ha arrestado, que Sí, también sí, sí. pasa mucho, Pero esas no se cuentan nunca. o me he quedado o me he quedado tal cual estaba, o no ha sido, o literal eso, no me ha hecho absolutamente nada. Entonces es también el ver tu momento de negocio y tu momento de producto. Y habrá momentos, sobre todo pues en startups que pues tienes los recursos que tienes, Claro. que dices, oye, pues es que ahora no puedo estar tocando onboarding, o sea, un 80-20 y simplificar, decir, oye, pues aquí ya he movido el grueso de lo que podía mover. Lo demás lo tocaré más adelante, pero ahora me toca sacar funcionalidad nueva y no pasa nada. Bueno, y también yo creo que es típica cosa que con que le dediques un tiempo cada N meses, ¿no? Al final, a lo largo de 2 años va a haber mejorado, has podido sacar, Sí. mientras tanto, roadmap y otro tipo de cosas, y miras hacia atrás y dices, ostras, hay que ver qué mal lo hacíamos hace 2 años, y, ¿no? Eso, joder, yo lo hago, nosotros guardamos el historial en Figma de, bueno, quarter a quarter, Sí. y hay veces que abro cosas del año pasado y digo, madre mía, y son pequeñas cositas, ¿no? Que es verdad que son incrementales, pero que si vas haciéndolas poco a poco, sí que es verdad que se van notando. Y en este sentido un poco de problemas, fricciones que encuentra el usuario, ¿cuál ha sido un reto así que os ha costado en COVID? Que habéis estado ahí varios quarters que no habéis terminado de dar la clave hasta que ya lo habéis conseguido superar. Si lo habéis conseguido superar, si seguís con ello, también nos lo podéis contar. Estoy pensando, a ver, vale, a ver, hemos hecho muchos cambios en la aplicación en general, ¿no? Al final el buscar que sea un espacio un poquito más, bueno, al final más cercano, ¿no? Porque al final, pues yo siempre digo que no hay cosa más íntima que la compensación, ¿no? Que lo que uno cobra al final de mes. Entonces, es complicado dar con la estructura o cuál es el nivel de detalle, cuál es el nivel de funcionalidad para absolutamente todos los usuarios, porque además son cosas muy, pues ¿no? La home de una aplicación pues tiene que ser universal, ¿no? Y más pues cuando tienes, pero ya si nos metemos en diferencias de países da para, da para otro Para otro podcast, podcast, ¿no? pero, pero sí que no te diría que estemos ahí al 100%, porque aparte creo que nunca estás al 100%, ¿no?
pero sí que ver, oye, qué información aporta más valor al usuario en ese primer vistazo es algo que tuvimos que experimentar bastante y nos costó dar, porque al final tienes perfiles de usuarios muy distintos. Ya. Gente que es experta y ¿no? y que se sabe todo al dedillo y que te pide, oye, quiero bajarme un CSV con mis transacciones para meterlo en mi Madre mía. modelo de finanzas personales. O sea, ese nivel. Sé que eso no te lo has inventado. Podría ser yo también como usuaria, pero no. Pero hay gente así y luego hay gente que no, que por ejemplo, que le cuesta entender el concepto de retribución flexible. Dice, pero ¿cómo es esto? O sea, que yo lo estoy consumiendo de mi salario, pero me ahorro pero esto es que me devuelven dinero. O sea, que no termina de hilar, que eso es que realmente te está rebajando la base imponible y que eso es algo que vas a ver ¿no? que tiene impacto en tu nómina, pero que también lo vas a ver en tu declaración de la renta, etcétera. Entonces, al haber niveles de conocimiento muy distintos, porque al final es una base muy heterogénea, y bueno, ya si te metes también en distintos perfiles, en pues, gente que trabaja en una startup, en un despacho de abogados o en una fábrica. Son perfiles que van a tener necesidades distintas. Pues eso cuesta bastante. Y hay que también, aquí de hecho el equipo que lo lleva aguantaron muy bien el chaparrón, ¿no? Porque luego pues te llegan comentarios sobre lo mismo, ¿no? Comentarios, ¡guau, me encanta, me ha cambiado la vida, esto es la leche, qué fácil, qué maravilla! Gente que te dice, ¿por qué tocáis? No, ¿por qué cambiáis nada? No entiendo nada. Y encima el mensaje de por qué tocáis siempre llega del jefe de una de las cuentas grandes que le gustaba descargarse el CSV con todas las transacciones, ¿no? Qué bueno. Aquí, de hecho, has mencionado, no vamos a abrir el tema distintos países, pero sí que creo que es muy importante lo que has comentado antes de los distintos segmentos a los que atacas cuando trabajas con temas de activación. Entonces, claro, Cobee está en ya varios países, tiene distintos tipos de empresas. ¿Os habéis llevado alguna sorpresa, tanto para bien como para mal, en algo que creíais que era ya dogmático y de repente ha habido un segmento en concreto que, a nivel anécdota, si tienes algo identificado que te venga a la cabeza? O sea, nosotros, por ejemplo, con un cliente de repente, activaciones, o sea, quiero decir, nosotros cargamos usuarios, lanzamos campaña de activación y de normal pues un 20, un 30 se mete en la aplicación y luego pues 70% retención el primer mes, 60%, eso es lo normal. Y con un cliente, un correo, 80% activación, un correo, o sea, fue una locura. Y luego 98% de retención el primer mes. No, una locura. Y claro, y lo que pasa es que nuestro producto era muy afín a los clientes de nuestro cliente, ¿no? Entonces, claro, eso te lo intentas llevar a otro cliente y no termina de encajar porque no hay ese match, ¿no? Bueno, en México sí que hubo algunas cuestiones con activación, por ejemplo, sí que igual que aquí está rodadísimo, me descargo la app, el móvil, tal, mis pantallas de onboarding y en 5 minutos estoy funcionando, pues ahí fue una mezcla, ya no solo por ser México, sino por el sector de las empresas, pues empresas más industriales, más tal. Que había gente que no tenía, pues claro, que a lo mejor no quería usar un dispositivo móvil o no tenía uno o del trabajo, o sea, que no se lo daban o que incluso el suyo no llegaba decir, oye, pues que no me da la gana bajarme una app porque me consume recursos de mi móvil y no me quiero bajar una app para usar mi tarjeta, que además en México es distinto porque a nivel beneficios la empresa te paga X cosas, en algunos casos, porque tiene que hacerlo. Que no es tanto, que en muchos casos no hay un criterio de opcionalidad, ¿no? Entonces no me puedes obligar a una app. Entonces tuvimos que darle también una repensada, decir, oye, pues cómo hacemos esto por web, que sea un flujo muy sencillito, con las funcionalidades básicas para que puedas activarte y gestionarte. Y sí que fue algo que bueno, igual que, oye, otros segmentos funcionan fenomenal, pero que... Y también es lo bonito, ¿no? Porque das por sentado que lo que funciona, ¿no? Y más cuando es experiencia de producto y que dices que cómo lo he optimizado, qué bien está, y te das cuenta de que hay, bueno, que las necesidades pueden ser muy distintas y que las cabezas están en lugares muy distintos. Pensando, tarjeta virtual, no sé, actuación en 5 minutos y hay un tío al otro lado del charco que no tiene móvil. Que me está diciendo, es que mi móvil es antiguo y tengo poca memoria y no me apetece gastarla con tu app.
O sea, Sí, búscate la vida porque yo tengo que ser capaz de No usar me apetece esto. instalar una aplicación de la empresa en el Justo. móvil, porque soy un pelín paranoico y ya está, y vivo con ello. También hay. Sí, no, tengo algún caso para el tema de fichaje de hora también, me ha pasado. Eh, Qué bueno. Y claro, o sea, yo sí que me llevo aquí una cosa que es, si eres capaz de segmentar bien y eres capaz de personalizar bien, eres capaz de activar bien, ¿no? O sea, entonces, claro, aquí con todo lo que nos están bombardeando de la IA, habéis hecho, bueno, de que básicamente eres capaz de crear en caliente resultados muy personalizados, ¿no? En función de la información que tenga. ¿Habéis explorado algo esto de cómo integrarlo en el producto, más allá de hacer un chatbot? El chatbot que tiene todo el mundo, nosotros también. Vale, bien. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿eh? Hay que hacerse un chatbot para ver cómo Eso es lo funciona. primero. No, pero sí que más que de cara a personalizar el onboarding, porque al final el onboarding o sea, la segmentación te permite hacer esos pequeños ajustes y también ver cuál es el denominador común, ¿no? Porque al final los onboardings cuanto más sencillos mejor. Entonces, si tengo 3 cosas que me funcionan en todos los segmentos, pues con esas 3. Claro. Sí que para todo este tema más de analítica, ¿no? Hemos bueno, pues explorado también un poco el decir, oye, pues con la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Que sabemos cómo, digamos, cómo consume la gente, cómo usan los beneficios, igual podemos hacer algo para ayudar a la gente de recursos humanos a diseñar mejores paquetes de beneficios, ¿no? Un poco ese analítica meets Chulo. IA y es algo que sí que le hemos dado alguna vuelta. O sea, hay al final con inteligencia artificial casos de uso hay miles, ¿no? También se trata de ver dónde estás aportando valor de verdad y no solo te estás subiendo a la ola porque es lo que toca. Y pasa mucho con los chatbots, también te digo, en nuestro caso tenía sentido porque había cosas que eran, de verdad, había cosas que eran preguntas que dices que se puede contestar en 3 segundos, pues porque voy a tener a alguien esperando a que le conteste una persona, ¿no? Pero sí que, bueno, casos de uso hay muchísimos y creo que también es sobre todo el aprovechar todos los datos, ¿no? Al final con miles y miles de usuarios, pues te permite, bueno, te permite tener una visión bastante interesante. Qué bueno. Sí, es que es complicado. Es verdad que se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Que elegir una en concreto que... Porque luego, claro, o sea, está guay hacer las pruebas y montar un MVP, ¿no? Pero luego hay que productizarlo, mantenerlo. Entonces tampoco es empezar a poner ahí setas en el Y también producto. es un tema de priorización, ¿no? Y sobre todo de priorización pragmática, Ujú. porque si no tienes claro cuál es el valor que pretendes aportar, de alguna forma, ¿de verdad voy a sacar del roadmap algo que sé que es un pain point o algo que me va a traer dinero ya o que le va a quitar fricción al usuario? Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Que, bueno, si no al final, pues eso, acabas creo que subido a demasiados hypes a la vez. Entonces creo que es una cuestión muy también de priorización. Acabas ahí con un chatbot, con blockchain, realidad aumentada estas, ¿no? Para ver los Y ya cafés está. que O te sea, has para ahorrado. irte a conferencias lo tienes perfecto. Sí, Ya sí, para sí. vender es otro tema. Eso es, eso es. Qué guay. Oye, pues por cerrar un poco con conclusiones, a aquellos product managers, primero, que tienen un producto y no se han dado cuenta que la activación es importante y salen de aquí diciendo, ostras, que tengo que activar, ¿qué 3 pasitos les dirías para arrancar con ello, ¿no? Porque al final esto también es muy ponerte, probar, ver que no funciona, iterar. Sí. A ver, lo primero, bucear en los datos. Hay que meterse hasta la cocina. De verdad que hay veces que te salen. Yo recuerdo hace ya varios años en Moody's ¿no? de jugar a ser data analyst casi. Y al final te encontrabas oportunidades que dices, es imposible, ¿no? Que a nadie se le haya ocurrido esto, que nadie haya tocado esto. Y de verdad que ocurre. O Mm, sea, hay oportunidades que te va a parecer que es una broma, ¿no? Que realmente eso no se haya tocado todavía y que realmente se pueda mover tanto. También digo que son las primeras, luego eso ya deja de ocurrir. encuentras 3 de Pero esas y luego... el entrar mucho a datos es clave, ¿no? Y el ver también lo que... eh,
muy conectado con de qué va el negocio, ¿no? Porque yo veo mucho framework, por ahí veo mucho... Algún consultor se le ha eh, caído alguna pepete, sí. La veo como mucha... 10 tips para mejorar tu activación, tal. A ver, está guay para inspirarte o lo que sea, pero eso no sirve para nada. O sea, tienes que entender muy bien. O sea, de hecho, antes de mirar los datos, o sea, si hay un product manager que no haya pensado en su activación, primero que se siente a entender su negocio. Mm, Ver, yo siempre digo, hay que empezar por la P&L. Cómo entra y cómo sale el dinero y cuál es el... ¿no? Cómo generamos pasta, cómo funciona esto, en qué punto estamos, porque eso también te va a dar ideas, ¿no? De, oye, pues tengo un problema de churn, o tengo un problema de expansión, que no consigo expandir mis cuentas, o tengo un problema de que no adquiero directamente, y son problemáticas muy distintas. mm, Entonces, empezar por esa visión de entender muy bien el negocio, que parece una tontería, pero, pero a mí todavía me sorprende a veces de entrevistar a gente y preguntar, decir, oye, pero ¿de qué va el negocio? Y que no me sepan contestar. Luego datos y luego la parte también más cualitativa, ¿no? Al final esto va de empatizar mm, y de enfocar también ese proceso hacia, o sea, tiene que aportar valor al usuario. mm. Si te maximiza las métricas de negocio, pero para tu usuario ¿Es malo? no mola tanto, algo estás haciendo mal, ¿no? Es Ya. buscar esa confluencia en la que, oye, en la que todos felices. ¿Y algún consejo bonus para esta problemática B2B2C? Más que consejo bonus, o sea, yo creo que es un B2B que no actúe de forma B2B2C, Vale, lo tiene complicado. vale, no es buena, ¿eh? Porque hablamos de B2B2C como hay negocios en los que esto es muy explícito, como puede ser Kobe, Mm, hay negocios o incluso pues un Revolut Business en el que tienes una herramienta de spend management, está como muy clara ahí la línea. Pero luego es que cualquier producto B2B en verdad es un B2B2C y vas a tener un problema de retención sí o sí y un problema de caparte tu potencial de crecimiento si no lo tratas como un B2B2C. Entonces, o sea, el tip es darle cariño a tu usuario ya. sí, que realmente es aplicar lo mismo que has contado antes, ¿no? Pero más acotado al entorno del usuario y no tanto al entorno de, a lo mejor, todo el producto con el cliente en el medio, ¿no? Y poner Sí. a esos flujos de valor del que utiliza la herramienta, ¿no? Y también yo creo que también es el pensar esa experiencia, ¿no? Ujú. En los B2Bs tradicionales, pues muchas veces se descuida porque al final o tienes un poder de negociación o un dominio del mercado que te permite, que te permite ir con una experiencia chapucera, pero eso no suele durar. Mm. Eso es algo que siempre te va a aparecer gente que puede romperte el mercado precisamente por ofrecer una mejor experiencia, ¿no? Y también la expectativa del usuario final, o sea, es que son personas. O sea, mucho to be, pero es que son personas que tienen, bueno, a las que tienes que ofrecer una usabilidad, una experiencia. Yo recuerdo una de mis primeras entrevistas haciendo el producto en Moody's, claro, el producto como muy B2B, muy tal, y, y yo había hecho los deberes, llevaba un benchmarking de qué pasaba con otras herramientas similares, que si Bloomberg, que si no sé qué, que si tal, o sea, con todo ¿no? Muy del mismo tipo de producto. Y me encuentro que me dice el usuario, no, es que yo lo que espero es que esta página sea como Amazon, que de repente me recuerda lo que... O sea, el tío había hecho estaba acostumbrado a la experiencia que le ofrecía Amazon de cómo le sugería cosas y cómo le Qué recordaba fuerte. lo que había visto. Y digo, me lo está diciendo en un contexto de un producto para inversores institucionales, B2B, más corporate imposible. De varios millones Y de para tickets, ¿no? mí, o sea, de verdad, para mí fue un momento revelación. Es muy bueno eso, ¿eh? Fue un momento revelación. Eso, Slack acaba de sacar, para cuando se te acumulan muchas conversaciones, puedes revisar conversaciones como en A mí me Tinder. encanta. Me ha parecido brutal. Eh, sí, yo creo que hay que apelar más a esa parte Sí, de la persona, del usuario, ¿no? A la hora de utilizar estas justo. Y al cosas. final, y volvemos un poco a lo mismo, al final son patrones Eso de, es. de interacción con el producto que los traes de contextos muy distintos. Entonces,
ni hay que reinventar la rueda porque sí, pero a veces a veces realmente puedes facilitarle la vida al usuario trayéndote patrones que utiliza pues eso, en su vida personal o en su vida financiera ¿no? y al final se encuentran. Y es cuando realmente generas experiencias en las que quitas fricción y consigues ese... O sea, a mí, por ejemplo, lo de Slack, lo de Swipe, me parece la leche, ¿no? Y es algo que no es obvio de primeras. No, completamente. O sea, tú eres el PM de Slack y no te vas a poner a hacer de primeras benchmarking de Tinder o de Bumble o de tal. Entonces, creo que bueno, hay que salirse también un poco, ¿no? Aunque sea B2B, también hay que mirar mucho al B2C. Y al final es así, o sea, a nivel de interacción, lo que acaba, o sea, lo que se acaba extendiendo, ¿no? En B2C acaba llegando al B2B de una forma u otra. Qué bueno. ¿Algún libro, recurso, charla que te haya inspirado, que te haya... Mira, yo creo que en producto leemos demasiado sobre producto, así que mi recomendación, mi recomendación es leer sobre cualquier otro tema, filosofía, economía, historia, lo que disfrutes, pero dejarnos un rato de libros. tanto framework precocinado y hay material muy bueno, pero ya creo que llegamos a un punto ya de agotamiento, ¿no? de demasiada burbuja. A mí, desde luego, me ha encantado tu depende de antes, porque es verdad que hay veces que vamos a hablar primero de cuál es el producto, ¿no? Y luego ya vemos qué podemos aplicar, ¿no? Pues me encanta cerrar con esto. Virginia, mil gracias por haber venido hoy. Muchas gracias. Gracias a Google por habernos acogido aquí un día más. Y última pregunta, ya con esta sí que cerramos. ¿A quién nos traemos al podcast? Íñigo Medina, CPO de Filmin. Vale. Además, muy en línea con lo último que te he dicho de hay que leer sobre otros temas. ¿Ah, sí? Escuchar a Íñigo es una maravilla. Ah, venga. Así que muy recomendado. Pues Íñigo, te esperamos, no sé qué cámara es, te esperamos aquí, Íñigo. Y nada, a todos vosotros ya sabéis, si queréis apoyar al podcast, dadle a seguir en YouTube y nos vemos en la próxima. Hasta luego.